Para empezar un poquito, como son varios, y digamos no tiene sentido presentarnos, decir el nombre y nada más, lo que vamos a hacer es trabajar un momentito, 5 minutos, con estas preguntas, con las que puedan. Les voy a pedir que con la persona que tengan al lado, de a 2, de a 3, charlen estas preguntas, a ver si podemos iniciar con alguna de estas preguntas. La última la vamos a tomar para el final de la exposición, es una exposición larguita, y al final vamos a trabajar con esto. ¿Listo? Todo listo. La pregunta es: ¿cuántos medicamentos considerás vos que tendrías que conocer al terminar la cursada? O, digamos, para ser un médico, ¿cuántos medicamentos pensás que tenés que manejar? Cuanto más mejor. Por 14.000, 15.000, 20.000, ¿cuántos? 1.000.000, no sé. ¿Cuántos querés? ¿Cuántos considerás que debes conocer? Esto no es una pregunta tan menor, porque esto, digamos, les va a complicar la vida. A ver, ¿cómo es tu nombre? Guillermo. ¿Guillermo? Sí. ¿Alguien que lo ayuda o que piensa, digamos, que es lo que piensa? Dale. 100 medicamentos, considera, al terminar la cursada, que es más o menos lo que después deberías manejar como médico. Bárbaro, ok. ¿Y que cuando decís conocer un medicamento, de qué estás hablando? Y saber, conocer, digamos, qué hace, qué efectos tiene, qué se usa, cómo afecta negativamente al paciente. Eso, y empezamos por ahí, porque decimos, che, lo que define un medicamento es, bueno, si el medicamento, cómo funciona un medicamento, el mecanismo de acción del medicamento. Esa es la farmacodinámica, cómo actúa el medicamento interactuando con un receptor, qué pasa después. Después la fisiopatología, cómo modifica eso la fisiopatología. Pero después está la cuestión de cuánto damos, con qué intervalo de dosis, durante cuánto tiempo. Eso es la posología, ¿no? Pero la posología tiene que ver con la farmacocinética. O sea, por qué vía lo damos un medicamento tiene que ver, por ejemplo, con que el medicamento se absorba por una determinada vía, pero no por otra. Entonces algunos se tendrán que dar inyectables por vía intravenosa, etcétera. O que aunque alcance el sitio que tiene que alcanzar, el órgano blanco, un medicamento que tiene que llegar al cerebro y no atraviesa meninges, no servirá. ¿Se entiende? Entonces dependerá de algunas características de esto. O sea que hay que conocer bastantes cuestiones. Ahora, 100 medicamentos, del cual tenés que conocer desde el mecanismo fino de acción, las contraindicaciones, interacciones, indicaciones, es mucho. Es un montón. Y la materia no se llama medicamentos, se llama terapéuticas y farmacología, en las cuales la farmacología es una terapéutica farmacológica, pero hay otras terapéuticas. ¿Qué terapéuticas conocen? ¿El deporte? La actividad física, ¿no? El deporte podría ser, el deporte es una forma de actividad física. ¿Qué otras terapéuticas? O cuando decís deporte, ¿qué deporte? Pilates, natación. Bien, actividad física, entonces podría ser deporte. ¿Qué otras terapéuticas? La atención psicológica. La atención psicológica, perfecto. La dieta. La alimentación, una alimentación adecuada, saludable. Le sacamos un poco la palabra dieta, porque dieta tiene esta connotación de tengo que comer menos calorías, así, pero bueno. ¿Qué otra cosa? La medicación es, claro, la terapéutica farmacológica. Meditación. Ah, meditación. ¿La meditación es una terapéutica? Parece. Tal vez algunos casos de estrés o Habla fuerte, por favor, así. puede ser, tal vez para algunos casos de estrés o cosas así. Ok. ¿Todos están de acuerdo con esto? Sí. Claro. La meditación es una terapéutica, y es una terapéutica con eficacia comprobada. Además, digamos, la ciencia se ha molestado, hay revistas sobre esto, en demostrar que tiene eficacia. Lo mismo que algunas cuestiones como más alternativas. La acupuntura podría ser otra. La acupuntura podría ser otra. Nosotros cuando hablamos de terapéutica siempre estamos hablando desde un paradigma que es un paradigma alopático, que es distinto al homeopático, que desconoce otras terapéuticas, que se ha instalado desde una ciencia positivista.
pero muchas veces desconoce terapéuticas que no muestran evidencia en términos de esta misma ciencia. Qué sé yo, uno dice, che, el tratamiento psicológico. El tratamiento psicológico no puede demostrar eficacia en los términos que lo demuestra la ciencia positivista, porque tiene otros paradigmas y por lo tanto no puede responder a esos mecanismos de evaluación. ¿Se entiende? Es como si yo les enseño a correr, pero después les tomo un parcial de cómo correr. No, les estoy enseñando a correr con ejercicios, les tengo que después evaluar esto. Si el positivismo evalúa una ciencia o una terapéutica que no es positivista, pero utilizando los mecanismos de evaluación positivistas, no lo va a poder evaluar adecuadamente. O será otro mecanismo. Por eso, digamos, hay muchas terapéuticas, desde las flores de Bach, la homeopatía, con las cuales es muy difícil si yo la valido o no la valido, porque no sabemos desde dónde validarla. Nosotros estamos metidos en un paradigma que es positivista. La gente nos toma en principio, a los médicos, a las médicas, como representantes de ese positivismo. Lo cual no significa que nos tenemos que restringir a eso. Pero podría ser. Bueno, estos son los aspectos que considero importantes para hacer una prescripción racional de un medicamento. No sé si alguien quiere aportar algo a esta pregunta. Es más o menos estas cuestiones que venimos charlando. ¿Considera que podría ser influenciado para tomar decisiones que en realidad no benefician a sus pacientes? Levante la mano quien considera que podría ser influenciado para tomar decisiones que no benefician a sus pacientes. ¿Alguno de ustedes considera que sí? Podría recibir las influencias, es decir, que afectarían, quiero creer. En el libro hablaba un poco de lo que es cómo le regalaban cosas como para darles medicamentos o... ¿En qué libro? En el Goodman. ¿Cómo? En el Goodman. En el Goodman contaba un poquito de esto. Hablaba Bueno, un poco pero ustedes consideran básicamente que no podrían ser tan fácilmente influenciados, ¿no? Esperamos que no, porque Ok. ¿De los docentes hay alguno que considera que sí podría ser influenciado? ¿Vos sí? Yo también. Pero bueno, hay que ver cómo. Bueno, vamos a pasar. Miren, les cuento un detalle nada más. Muchas de las cátedras de farmacología tienen amigos de la cátedra, no sé cómo se llaman, amigos o no sé cómo se llaman. Claro, son sponsors, pero lo llaman, no sé cómo lo llaman. Pero digamos son empresas, son industrias que sponsorean a esa cátedra, quiere decir que le dan bastante plata para hacer investigación, para hacer docencia, básicamente reciben un mucho mejor subsidio por fuera. Con lo cual, digamos, la cátedra no se obliga a nada, pero por ejemplo está en Buenos Aires, en la UBA cada cátedra tiene el laboratorio, el cartelito del laboratorio que lo sponsorea en su lugarcito. En Bayer y qué sé yo, con lo cual por supuesto no son influenciados, no vamos a pensar mal, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando de medicamentos, vamos a empezar mirando muy rápidamente esto porque es largo. Medicamentos, básicamente, cuando hablamos de medicamentos estamos hablando de un producto que viene empaquetado, que trae un papelito. ¿Cómo se llama el papelito donde figura las indicaciones, contraindicaciones? Un prospecto en el cual figura, digamos, algunas cuestiones. Este prospecto no lo escribe el laboratorio libremente, sino que es un prospecto que el laboratorio tiene que acordar con la FDA, con una de las agencias regulatorias de medicamentos. Las más importantes son la FDA, la Federal Drug Administration, la de Estados Unidos, y la EMEA, que es la europea. Hay una tercera agencia reguladora de medicamentos a nivel internacional, que es la japonesa, pero que básicamente no tiene importancia. Para nosotros, digamos, la que nos rige los destinos es la FDA, y en Argentina, si bien hay regulación de medicamentos, básicamente se copian las normativas de estas grandes agencias, como se hace en la mayoría de los países del mundo. Y entonces, dentro del medicamento figuran el fármaco y figuran excipientes. Los excipientes obviamente no tienen acción farmacológica, pero le dan cierta estabilidad.
permiten que se absorban de determinada manera, tienen que se conserve, etc. Y las formas en que se venden los medicamentos son estos: venta libre, venta bajo receta, puede ser venta bajo receta archivada o venta bajo receta y decreto. Yo de esto no voy a hablar mucho, básicamente porque está Ale, que es farmacéutica y sabe demasiado. Pero venta libre es donde está el gran mercado en el cual se influye en los medios masivos de comunicación. Se influye sobre la gente porque es donde la gente rápidamente puede comprar. Pero también no significa que no se influya sobre las personas para que éstas a su vez induzcan a los médicos a que les den medicamentos con los medicamentos que requieren receta, requieren un prescriptor. Entonces esto están las recetas comunes, las ventas bajo receta archivada, que son básicamente los psicotrópicos, los medicamentos que se utilizan para dormir, los antidepresivos, los antipsicóticos, todo esto requieren receta archivada. Y después hay medicamentos que requieren lo que se llama bajo receta y decreto. Por triplicado, esto está controlado, mucho más controlado por el Estado, etc. Seguimos. Dale, Juan. Adentro decíamos que hay un fármaco. Un fármaco, hay muchas maneras, fíjense, esto lo saqué de Wikipedia, molécula bioactiva, que puede interactuar con macromoléculas proteicas, generalmente denominadas receptores, localizadas en la membrana, citoplasma o núcleo de una célula, dando lugar a una acción y un efecto evidencial. Y abajo hay otra definición. Son sustancias que modifican una función buscando un beneficio terapéutico. Esto, cuando hablamos de fármaco, en general pensamos en esto. Estas son definiciones muy amplias, se pueden poner muy en discusión. Primero porque actualmente, digamos, la farmacología que damos nosotros ya no es la farmacología de hace 10 años. La farmacología cambia todos los años. Por ejemplo, ahora hay fármacos que no solamente modifican funciones en el cuerpo, sino que crean, porque actúan directamente sobre el genoma. Y entonces están modificando, están generando una función nueva. Incluso pueden actuar sobre el genoma de otro organismo, qué sé yo. Ahora hay antimaláricos que están en etapa de ya casi por salir al mercado, que no actúan sobre las personas. Los medicamentos tienen determinadas advertencias, informaciones, tiene que figurar esto en un prospecto. Seguimos. Y esto es un punto en el cual me voy a detener. Los medicamentos en Argentina, fíjense, vamos de afuera para adentro. Si nosotros miramos cuántos medicamentos hay en Argentina, hay alrededor de 14.000 medicamentos, el círculo amarillo, por encima de 14.000 medicamentos. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de especialidades medicinales. Esto es lo que yo les decía recién. Una especialidad medicinal es una forma farmacéutica. Puede ser un jarabe, por ejemplo, un medicamento puede ser el ibuprofeno, que venga en comprimidos, en jarabe, en gotas, en lo que sea. Son distintas formas farmacéuticas. Si contamos todas las formas farmacéuticas de un medicamento, hay alrededor de 14.000 por encima de eso. Pero no estamos mirando acá los nombres comerciales. Cuando se venden los medicamentos que salen al mercado, el medicamento se vende, tiene una denominación común internacional. Por ejemplo, uno dice ibuprofeno, enalapril. Es como si dijera, bueno, vendo fideos o vendo arroz. Pero cada industria le pone un nombre de fantasía. Se llama nombre de fantasía o nombre comercial. Entonces yo no vendo fideos. Hola, ¿qué haces, Ari? No vendo fideos, vendo Matarazo. O vendo otra marca de fideos u otra. Cada uno trata de imponer su marca. El tema es que como la empresa que vende esta marca trata de que se venda esta marca, porque es una empresa, lo que va a hacer es tratar de influir sobre el médico para que se venda esta marca. Entonces uno termina aprendiendo el nombre comercial. Con lo cual, en vez de aprender 14.000 nombres, tenés que aprender 300.000, no sé cuántos. Porque un medicamento puede venderse por muchas empresas distintas. ¿Se entiende esto? Entonces, esto lo aclaro porque en realidad no nos conviene aprender los nombres comerciales. No conviene por una cuestión de cantidad de neuronas. Yo tengo 1,5, me acuerdo muy poquito. Entonces, me acuerdo y le pongo mucha atención a los nombres de los medicamentos. Pero cuando digo el nombre de medicamento es el nombre genérico. El nombre genérico del medicamento. Ibuprofeno, enalapril, ¿se entiende bien? Pero no me voy a aprender, no sé, los nombres comerciales. Lotrial. No me molesto en aprender Lotrial. ¿Por qué? Porque en realidad no
las pruebas que demuestran que un nombre comercial, que un medicamento por nombre comercial es mejor que otro, y no lo hace el Estado, lo hace el propio laboratorio y dice, che, el mío es mejor, y en general no hay demasiadas pruebas. Hay mucha influencia sobre los médicos diciéndole, che, vendé lo trial, hay mucha influencia sobre los medios de comunicación, y entonces uno se va aprendiendo lo trial. Pero no significa eso que lo trial sea mejor o peor que el otro, no hay, es muy difícil probarlo. ¿Se entiende? Muchas veces los médicos nos autoconvencemos y decimos, che, este que lo hace el laboratorio austral no sirve para nada porque es el que da el Estado. El que viene con remediar no sirve y entonces hay que comprar los otros. Es muy difícil saberlo eso, porque cada persona que toma el medicamento es un individuo biológicamente distinto a otro y es muy difícil probar la eficacia de un medicamento en una sola persona o en una cantidad de personas muy limitada, que es lo que ve un médico. ¿Entienden esto bien? Entonces, pero sin tener en cuenta los nombres de fantasía, los nombres comerciales, ya estamos hablando de 14.000 formas, especialidades, formas farmacéuticas. Si miramos solo los principios activos, o sea, ibuprofeno, enalapril, para seguir con el mismo ejemplo, atenolol, hay alrededor de 1.700 en Argentina. Esto es de hace unos años, así que ahora hay bastante más, pero bueno, pongamos. El listado de medicamentos es el listado de medicamentos esenciales de la OMS. La OMS dice, bueno, con 300 medicamentos en realidad no se necesitan 1.400, no se necesita 17.000, nada. Alrededor de 300 medicamentos se resuelve prácticamente todas las patologías que existen en la mayoría de los países. Ese es el listado de medicamentos esenciales que marca la OMS. Y en general, un médico en APS va a utilizar 40, 50 medicamentos. Utilizará uno para bajar la presión, 3 o 4 antibióticos, 2 para... ¿no? Y un médico que trabaja en APS es un médico que maneja gran variedad de medicamentos. El traumatólogo va a manejar un antiinflamatorio, 2, 3, y algún antibiótico, depende de lo que haga, pero no necesita manejar un antiarrítmico, lo va a derivar a otros. Se entiende que las especialidades manejan menos medicamentos. El tema es cómo los manejan. Porque la formación médica no está, digamos, cómo selecciona el traumatólogo los tres mejores antiinflamatorios, los antiinflamatorios que en realidad tienen menos efectos adversos, más eficacia, no lo mezcla con el corticoide que le produce. Yo estoy muy tentado de contar anécdotas porque yo trabajo en el centro de salud que tiene guardia, ambulancias, un centro de salud grandote, y me peleo mucho con los médicos de la guardia, con los traumatólogos que me odian un poco, entonces los pongo siempre como ejemplo. Pero la realidad es eso, tienen que manejar 4 medicamentos y yo digo, che, no entiendo cómo no te das cuenta que no tenés que usar este con este, digamos. Ellos no entienden por qué yo me meto tampoco, pero bueno. Cuando hablamos de medicamentos, la pregunta es, che, ¿todos estos medicamentos que están en el mercado sirven? Dejen de leer un segundo, piensen, conecten. ¿Todos los medicamentos que están en el mercado sirven? ¿Son útiles? ¿Funcionan? Y deberían, porque pasaron las fases de estudios clínicos. Claro, pasaron todas las fases de estudios clínicos, que son muchas, ahora las vamos a ver. Habría que verle el costo-beneficio y otras variables como para ver si realmente sirve, porque el sector lo tiene. Exactamente. Entonces, esto es lo que miramos. Che, cuando decimos sirven, lo que estamos preguntando es, ¿son eficaces para lo que se supone que queremos que sean? No todos los fármacos son eficaces y algunos fármacos, qué sé yo, algún fármaco servirá para alguna cosa, pero no en realidad, no, qué sé yo, bajar la glucemia en un diabético a lo mejor sirve un poquito, pero yo lo que quisiera es que el diabético tuviera menos posibilidad de morirse, de tener retinopatía, de tener coronariopatía, todo esto. A lo mejor el medicamento no modifica esto, solamente le baja un poquito el azúcar. Puede servir para alguna cosa, para lo que llamamos una variable subrogada, para alguna cosa muy limitada, que decimos, che, si modificamos esta variable, modificará lo que realmente queremos. El riesgo de morirse por infarto de miocardio. Esto no siempre es así, y en realidad la mayoría de las veces no es así. Muchos medicamentos que están en el mercado no tienen evidencia para estas cuestiones que son las que importan. La mayoría, Ya vamos a ir desarrollando. Y la otra cuestión es esto, los medicamentos Me Too. Mira, pone el otro clic. Los medicamentos Me Too son medicamentos que son
iguales a los que existen ya en el mercado. Pero ¿qué pasa? Los medicamentos que están en el mercado, si yo soy una empresa que lanzó un medicamento, voy a tener una patente que dice, che, yo soy el dueño de este medicamento. Si él quiere producir otro medicamento que sea igual, me tiene que pagar una regalía, me tiene que pagar plata a mí, y entonces él lo lanza también al mercado. Le ponemos dos nombres distintos, yo le pongo Laptopril y él le pone Lotrial, qué sé yo, y él lo lanza, pero me tiene que estar pagando plata. ¿Se entiende? Con lo cual el precio de los medicamentos es caro. Ahora, cuando mi medicamento vence la patente, yo ya no voy a recibir mucha plata. Y los demás lo van a poder producir libremente. Producen lo que se llaman medicamentos genéricos, medicamentos que son básicamente iguales al que producía el laboratorio innovador. Pero los producen libremente, con lo cual yo dejo de recibir plata. Ahora, si yo le cambio algo a la molécula, aunque el medicamento sea igual, pero digamos, sea igual en términos clínicos, el medicamento modifica la enfermedad exactamente igual que la anterior, se utiliza todo igual excepto que cambia algo a la molécula. En vez de omeprazol tengo esomeprazol. Es otro medicamento y lo lanzo al mercado y ya tengo una patente nueva. Y lo lanzo con gran pompa. Digo, che, hay un medicamento nuevo y lo nuevo siempre es mejor. Compralo porque y te convenzo. Pero la mayoría de los medicamentos que están en el mercado, aproximadamente el 80% de los medicamentos, son solo estos, son Me Too. Son medicamentos Me Too que no tienen ninguna ventaja sobre medicamentos que ya estaban en el mercado, medicamentos más baratos. ¿Se entiende? Seguimos. Profe, Sí. si yo soy una empresa y quiero hacer un medicamento que tiene una patente, pero No te entendí la primera parte, ¿cómo? Yo soy una empresa que quiere hacer un medicamento, Sí. pero ya existe un medicamento que otra empresa tiene la patente del medicamento. Yo puedo cambiar mínimamente, decir que era otra cosa, como, no sé, ibuprofeno sabor naranja. Vos hiciste, claro. Si yo hice un medicamento que es ibuprofeno, Sí. y vos haces ibuprofeno sabor naranja y le cambiaste algo, con cambiarle algo ya estás haciendo un medicamento distinto. Ahora, si lo que cambiaste es solo el excipiente que le da el color naranja, y no estás cambiando, estás haciendo una cosa. Ahora vamos a verlo bien. Cuando se producen medicamentos, las empresas o las universidades que producen medicamentos les lleva mucho tiempo. No se hace rápidamente. Entonces, esto empieza con un proceso que comienza buscando el principio activo. Che, tengo que encontrar la molécula que uniéndose a una determinada proteína modifica una función y entonces hace que baje la glucemia, no sé. Pero tengo que encontrar esto, tengo que desarrollar esto, y esto lleva mucho tiempo. En principio porque hay que investigar, por ejemplo, que la diabetes, ¿qué es la diabetes? Investigar qué es la diabetes lleva un montón de años. Investigar que la diabetes produce retinopatía lleva un montonazo de años. Investigar que la diabetes produce muerte cardiovascular lleva un montón de tiempo. Y después descubrir un fármaco que pueda unirse a una sustancia que haga que la glucosa que logramos vincular con la retinopatía baje un poquito, lleva un montón de tiempo. Es un montón de investigación, pero es investigación preclínica. Esto no se hace en personas. Se hace primero que nada, se busca el principio activo. Se ve, che, dando tal planta. Mira, en tal población, yo por ejemplo trabajé mucho en Santiago del Estero, trabajé con campesinos indígenas. Y a veces los saberes de los campesinos indígenas eran y son tomadas por empresas, porque algunos campesinos conocen plantas medicinales y hay mucho interés de las empresas por saber estos conocimientos, porque si un medicamento inhibe la menstruación y qué sé yo, bueno, este medicamento lo puedo industrializar. Nosotros teníamos a veces conocimientos que son conocimientos arcaicos, conocimientos muy viejos, pero que son conocimientos muy válidos, y las empresas se los van adueñando. Pero esto requiere búsqueda, investigación, etc. Ahora hay distintas maneras. Luego entramos en una etapa que se llama preclínica. Una vez que se aprueba la etapa preclínica, estudios con animales, el laboratorio tiene que hacer la propuesta, decir, che, yo quiero generar este medicamento y presentarlo ante la agencia reguladora, ante la FDA. Y la agencia reguladora te la tiene que aprobar. A partir de ese momento corre la patente del medicamento. La patente del medicamento es, si él va a producir el mismo medicamento, me va a tener que pagar a mí. Yo tengo la patente, ¿se entiende? Y corre aproximadamente por 10 años. Vamos a ver que esto no es tan así, pero más o menos. Recién después,
digamos, los laboratorios podrían no sacar en ese momento la patente, pueden sacarlo más tarde. Lo hacen por una cuestión de secreto. Una vez que se lanza la etapa clínica, ya más o menos se sabe que este medicamento está, es más fácil adueñarse de la molécula, otras empresas pueden adueñarse, entonces requieren hacer en general el registro en ese momento. En la etapa clínica hay una serie de etapas que se llaman fases de investigación clínica 1, 2, 3, 4, ahora las vamos a ver rápidamente. Después que termina esto, yo logro demostrar con un ensayo clínico que el medicamento es útil para bajar la glucosa. La presento a la FDA me la aprueba y se lanza el medicamento al mercado. Estas son las etapas. Ahora, esto lleva más o menos 10 años, un montón de guita, que lo que dicen es alrededor de $1.000 millones, y un montón de investigación. Seguimos. Acá puse esta pregunta porque esto no es cierto. Nosotros les pasamos un libro de Ángela, Los engaños de la industria farmacéutica, esto. Fíjense si pueden a la noche, en vez de leer otra cosa, mirar televisión, ¿verdad? En algún momentito se pueden leer un capítulo. Porque ahí cuenta, aunque sea el primer capítulo, pero ahí cuenta esta cuestión, en realidad no se sabe cuánto es la inversión, por varias razones. En primer lugar, porque por ejemplo, los impuestos, que son un montón de plata dentro de esto, en realidad este término de decir, gastamos $800 millones, es algo que la propia industria es lo que dice que gasta. Pero es lo que él me pregunta, ¿cuánto vale tu auto? Y yo, sin ninguna evidencia por ningún otro lado, digo, mi auto vale esto, $800 millones, a mí me costó esto. Y entonces, bueno, ahora, en realidad, si el auto no me salió esto, porque yo pago impuestos y esos impuestos me lo deducen del Estado. Hay una etapa de investigación, que es la etapa inicial, ahora lo vamos a ver. Esta etapa de investigación en general no lo hace la propia empresa. Y entonces sale mucho menos. Hay muchas otras cuestiones, pero fíjense el libro porque no nos van a dar los tiempos. Eu vi em site de Médicos Sem Fronteiras, hablando sobre medicamentos, e estava falando que o custo de investimento do medicamento é cerca de 10 vezes menor do que propõem as empresas. Exatamente. Porque põem aí no meio muitas coisas que não tem nada a ver, como uma empresa compra outra empresa e põe como custo de... Como costo de investigación, exactamente. E hacen isso para hacer como valer el valor que cobra por el medicamento. Exacto, en vez de valer $1.000 millones, se calcula en realidad, y esto lo hacen organizaciones serias, que sale alrededor de 100 millones, 10 veces menos como vos decís. Sigamos. Bien, la búsqueda del principio activo se puede hacer de muchas maneras. Esto que yo les decía, podemos agarrar plantas y ver qué se extrae de las plantas. Esto generalmente se hacía así. Ahora, hoy por hoy, se hace el último punto, la utilización de la biotecnología. ¿Cómo se busca actualmente un medicamento? Actualmente el genoma humano, se conoce cuál es el genoma humano. Entonces, a partir del genoma se producen las proteínas. Esas proteínas son los blancos sobre los cuales van a actuar los medicamentos. Entonces, si conocemos el blanco, y hay un montón de drogas, las empresas tienen lo que se llaman bibliotecas. Las bibliotecas son bancos con distintas drogas, y entonces, si tienen la molécula, pueden ir probando estas drogas. Esto se puede, cada vez más, se hace simplemente por vía tecnológica, en la computadora. Y esto es un primer paso en la investigación. Por supuesto, se pueden utilizar también técnicas como la resonancia magnética nuclear o la cristalografía de rayos X, técnicas para mirar bien la molécula e ir probando directamente con técnicas de imagen distintas moléculas y ver cuál de las moléculas tiene mayor afinidad y cuál tiene mayor especificidad. Esto lo pueden hacer directamente con técnicas de imagen. Hoy en día se hace así la mayor parte de la investigación. Sigamos. Lo otro sigue existiendo de todas maneras. Sigamos. Después encontramos una molécula y hay que ver cómo es esta molécula. Hay que verla cómo es químicamente. Entonces, por ejemplo, vemos cuál es el peso molecular, si se funde en agua, en lípidos o en agua. Y entonces esto va a variar dónde se va a encontrar en el organismo después de la persona, la densidad, etc. ¿Y cuáles son el perfil farmacocinético y farmacodinámico? Esto en una fase biológica. ¿Qué se hace acá? Se lo va inyectando, se lo pone en animales, en general es un roedor y un mamífero, y se tiene que probar en estas dos especies de animales distintas
¿cuál es el perfil farmacocinético? O sea, ¿qué es lo que hace el fármaco con los receptores? ¿Qué es lo que hace a nivel molecular? ¿Y qué es lo que hace el cuerpo con ese fármaco? Que eso es la farmacocinética. Si el cuerpo lo elimina por vía renal, lo elimina por vía digestiva, si llega al cerebro o no, atraviesa membranas, si se absorbe. Esa es la farmacocinética. ¿Me siguen? Entonces esto se tiene que probar, se hace primero en animales. Seguimos en etapa preclínica, todavía el fármaco no llegó a las personas. Y también, a partir de acá, se evalúa, por ejemplo, si se encuentran efectos adversos. Entonces se los da a ratas y se ve si los hijos tienen deformaciones al nacer, o sea, si tiene teratogenicidad, o si tiene potencial oncogénico, etc. Seguimos. Bueno, si los estudios son prometedores, el interesado entonces solicita la autorización ante la agencia reguladora para iniciar la fase clínica, para iniciar los estudios con personas. La agencia reguladora aprueba la solicitud, el fármaco es declarado nueva droga en investigación, que se dice Investigational New Drug o algo así, y después se le da un nombre genérico. A partir de acá, el fármaco recibe el nombre genérico. Esto que decíamos, ibuprofeno, en la denominación común internacional, se llama igual acá que en Estados Unidos. Ustedes pueden viajar a distintos lados, se van a encontrar con el mismo nombre. Y comienza entonces a correr el tiempo de la patente. ¿Me siguen bien? Seguimos. Y entonces empiezan los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos los estudios clínicos tienen 4 fases, que son las siguientes. Seguimos, Juan Tal. Estudio en fase 1 se hace en un número muy pequeñito de personas, son voluntarios, y lo que se prueba es si el fármaco, por ejemplo, qué es lo que pasa a medida que van poniendo dosis crecientes del fármaco en una persona. En qué momento empieza a producir algún efecto, le van dando dosis más altas y se empiezan a fijar a ver si produce algún efecto adverso y a qué dosis. Porque un fármaco, a lo mejor, qué sé yo, estamos probando un fármaco para analgesia. Van dando una dosis pequeñita, otra mayor, en la cuarta dosis se encuentran que produce efecto analgésico. Siguen dando el otro día, y después produce efecto analgésico, pero el tipo le entra a doler la cabeza. O produce vómitos u otra cosa. A lo mejor son efectos adversos leves o a lo mejor son efectos graves. Bien, y algunos parámetros farmacocinéticos, etc. Los estudios en fase 2 ya se hacen en pacientes enfermos, en personas enfermas. Son personas voluntarias, pero enfermas. Ya se prueban, digamos, si queremos probar el antiinflamatorio, ya se buscó personas que tengan una inflamación, artritis reumatoidea, y los probamos en estas personas. Y se siguen probando, básicamente, lo que estamos buscando es la ventana terapéutica. A qué dosis tienen eficacia, a qué dosis producen efectos adversos, identificar algunos efectos adversos, seguimos. Luego entramos en lo que se llama estudios en fase 3. A esto nosotros le vamos a poner mucha atención en la cursada. Estos son los ensayos clínicos. Algunos ensayos clínicos, no todos, son ensayos clínicos controlados, randomizados, doble ciego, que ustedes lo habrán escuchado. ¿Saben de qué estoy hablando? Okay. Acá sí estamos hablando de estudios que tienen muchos miles de personas, cientos o muchos miles de personas, que son costosos, y esto en general es lo que sí hace el laboratorio. Ahora voy a comentar un poquito de esto. Y el objetivo acá es establecer eficacia terapéutica. O sea, cuando nosotros hablamos de eficacia, una cosa es la eficacia farmacológica. O sea, si el fármaco se une a su receptor y tiene la capacidad de modificar algo a nivel celular o en el tejido. Por ejemplo, producir IP3-diacilglicerol, aumentar el calcio, producir aumento de contracción, qué sé yo. Eso no significa que el fármaco necesariamente, cuando se lo damos a una persona, tenga eficacia clínica. Una cosa es la eficacia farmacológica en el tejido y otra es la eficacia clínica en las personas. En la eficacia clínica yo lo que quiero es que logre un objetivo terapéutico determinado. Por ejemplo, que la persona tenga menos riesgo de muerte por causa cardiovascular. Por ejemplo, que la persona tenga menos riesgo de retinopatía, menos riesgo de lo que sea. ¿Se entiende?
que el fármaco produzca sueño, no simplemente si se une a un receptor y aumenta la entrada de GABA dentro de la célula. Quiero ver si a las personas les produce sueño ese fármaco. ¿Se entiende? Una cosa es eficacia farmacológica y otra eficacia clínica. Cuando estamos mirando ensayos clínicos, ya estamos mirando eficacia clínica. Estos son objetivos entonces complejos. Seguimos. Y luego el fármaco sale al mercado, si se aprueba por la FDA, sale al mercado y entonces entramos en la fase 4. En la fase 4 el fármaco, mientras está en el mercado, los laboratorios tienen que seguir haciendo investigación, deberían, y ver efectos adversos, que a lo mejor uno no se encontró un efecto en un ensayo clínico que se hace con 1000 personas, por ahí si un efecto adverso se produce en 1 cada 1000, por ahí no va a haber nadie que tenga ese efecto adverso, aunque sea un efecto adverso muy serio. Puede producirle una ACV, pero justo no, en ese grupo de 1000 no encontraba a nadie. O puede ser un efecto adverso, digamos, puede ser un efecto adverso raro, puede ser que justo en ese grupo no se encontró. Entonces se tiene que seguir haciendo lo que se llama farmacovigilancia. La farmacovigilancia es sobre medicamentos que ya están en el mercado y se hace en lo que se llama estudios en fase 4. También se hace para establecer nuevas indicaciones. Yo saqué esto como antidepresivo, pero lo voy a dar para otras indicaciones que no estaban contempladas. Y entonces se puede hacer estudios de farmacovigilancia. Sigamos. Bien, entonces el laboratorio lanza el medicamento original, tiene que haber pasado la fase 3, se registra la patente y después de que el medicamento está durante 10 años en el mercado, el medicamento vence la patente. Ahora, no son 10 años en el mercado, son 10 años desde que el laboratorio lo registra. Y lo registra justo antes de iniciar los ensayos clínicos, la fase de investigación clínica. Y la fase de investigación clínica, si está bien hecha, puede durar mucho tiempo. Sobre todo si lo que yo voy a ver es una cuestión clínica que sea relevante. Digamos, una cosa es evaluar si un medicamento baja o no la glucemia, con la cual yo se lo doy a un grupo de 1000 personas y veo después de 3 meses a cuánto le bajó la glucemia, y otra es ver si ese medicamento disminuye el riesgo de retinopatía. Porque para que se produzca la retinopatía a lo mejor pasan 10 años y entonces necesito tenerlo 10 años. Y 10 años no me conviene porque me venció la patente. Entonces muchas veces se hacen los ensayos clínicos utilizando estas variables chiquititas que se llaman las variables subrogadas, pero que no necesariamente modifican eso, no necesariamente bajar la glucemia modifica la retinopatía. ¿Me siguen? Voy un poquito rápido porque es muy largo. Acá está esta pregunta que es, ¿el precio que tiene un medicamento en el mercado refleja el costo de producción del medicamento? ¿Por qué decir que no? En el libro que había unos capítulos opcionales que usted mandó adelante, que decían que, por ejemplo, era lo que usted explicaba antes, que yo te puedo decir que cuánto me salió un auto, pero en realidad no tengo cómo probarlo, digamos. Claro, es lo que yo te digo, vos créeme o no, pero yo te digo que mi auto vale 1000 millones y anda a discutirme. También se extendía, por ejemplo en Estados Unidos, alargaron el tiempo de los patentamientos, entonces eso incrementaba el costo del medicamento por más tiempo, aunque tenga poca diferencia con el genérico. Ese es exactamente el punto, seguimos. Hay dos leyes que se hacen en los años 80, en la época de Reagan, acá cuando empieza el tema de la productividad. Una se hace en el 80, que es la ley Bayh-Dole, que lo que hace es, yo cuando digo algo en inglés lo digo bien rapidito para que, por las dudas, la ley Bayh-Dole, que lo que hace es transferir, ley Bayh-Dole, que lo que hace es transferir los derechos de propiedad intelectual a los investigadores y a las instituciones. Entonces, esto es bárbaro, digamos. Yo produzco un medicamento y entonces después tengo la patente de este medicamento. Pero ¿qué pasa? Esta patente, como yo tengo un laboratorio muy chiquitito o trabajo en una universidad, a lo mejor la escuela de medicina donde se desarrolló esta primera investigación, digamos, donde se hizo la primera fase de búsqueda del fármaco, identificación de para qué sirve, si se une o no al receptor, si modifica, si es un agonista o un antagonista, si modifica algo, toda esta primera parte,
se hace en una universidad. En general, casi siempre se hace en universidades. Y estamos hablando de universidades en Estados Unidos o en Europa. Acá hay muy poquita investigación básica fuerte, digamos. Todo lo que es industria, todo lo que es investigación básica, estamos hablando en estos países. En los años 80, cuando se le transfiere a los investigadores, decir, che, bueno, vos te mataste, entonces lo tenés y podés vender la patente. Y esta patente entonces te la pueden comprar, directamente te la compra una empresa. Pero esto hizo que, de golpe, las pequeñas empresas productoras de medicamentos se convirtieran en realidad en parte de las compañías, digamos, comparten ganancias muchas veces con las compañías, les venden sus productos y evitan a las compañías todos estos gastos. La otra ley es lo que comentaba la compañera, la ley esta Hodge-Waxman, que amplía los derechos de monopolio para las drogas de marca. Dice, bueno, en realidad las patentes no deben durar solo 10 años, pueden durar 14, 15, qué sé yo, y ahí se meten los abogados y una patente puede durar muchísimo tiempo, con lo cual se encarece el precio de los medicamentos. Sigamos. Algunas características de la industria de medicamentos en los Estados Unidos, los leo rapidito. Estados Unidos es el único de los países del primer mundo que no tiene control sobre precios de los medicamentos. Dice, che, los medicamentos se basan en la oferta y la demanda. Ley de oferta y demanda, por lo tanto no hay control. Esto por supuesto no es cierto. Ustedes piensen que la demanda de los medicamentos depende de la oferta. Es el médico quien define la oferta. Con lo cual los laboratorios trabajan sobre los médicos para generar la demanda. ¿Me siguieron? No es como, bueno, se necesitan autos y cuántos autos se producen y esto determina el precio. Acá es otra cuestión absolutamente distinta. En Estados Unidos no hay directamente controles. En otros países sí. Desde 1992 las compañías farmacéuticas aportan por ley una parte significativa del presupuesto de la FDA. Y entonces, digamos, si se están dando de comer, te están aportando el presupuesto, obviamente hay un nivel de control muy importante que es legal y es reconocido tanto las presiones que se ejerce por medio de los lobistas como, y estas presiones sobre la FDA, control de la FDA, o sobre el Congreso. No solo por las empresas, sino por los grupos de pacientes, los grupos de consumidores que muchas veces reclaman por sus derechos. Yo tengo derecho a una droga contra el melanoma, porque la droga del melanoma, esta droga es la mejor, qué sé yo. Pero las empresas promueven la creación de grupos de pacientes, lo generan. Y esto va generando presión entonces para que se aprueben determinadas drogas. La publicidad directa sobre consumidores, esto está aceptado entre todos los países, está aceptado solo en Estados Unidos y Nueva Zelanda. Incluso en Argentina, con una enorme debilidad estructural, no está aceptado esto. Las compañías crean grupos de defensa de pacientes, esto ya lo comentamos, seguimos. Bien, ¿cuál es el vínculo? A ver, poner el siguiente. ¿Cuál es el vínculo entre las empresas, la industria de medicamentos y los médicos? Fíjense, lo que dice arriba es algo que fue publicado ya en el 2003 en una de las revistas internacionales más importantes, JAMA, en el cual reconoce que más del 60% de la educación médica está financiada por la industria. Más del 60% de la educación médica está financiada por la industria. Y lo de abajo es una copia de una guía práctica de educación médica que saca Pharma, que saca la propia industria de medicamentos y que plantea cuál es el vínculo entre la educación médica y relaciones públicas. Fíjense lo que dicen. Dice, tanto la educación médica como relaciones públicas surgen de la necesidad de comunicarse mejor e influir en el pensamiento y la práctica del médico para el beneficio final de la venta de marca. Este es el objetivo. Y lo están diciendo absolutamente con una claridad meridiana en algo que ellos mismos están publicando. Seguimos. Dale. Estos son ejemplos de estrategias globales de relaciones públicas que saca la misma guía de práctica de la industria. Dice, lleve a los médicos a percibir la enfermedad X como subtratada. Cree alertas sobre las necesidades insatisfechas en esta enfermedad. Cree insatisfacción del paciente con los tratamientos actuales. Crear insatisfacción sobre todo.
Moviliza líderes de opinión, seguimos. Use la publicación de datos para promover campañas globales en los medios. Destaque el modo de acción y relaciónalo con un perfil superior de efectos adversos. Hágalo. Seguimos. Destaque la carga de enfermedad y el costo de su tratamiento. Bien. Estamos hablando directamente de algo explícito. Dale. Ahora, fíjense, las grandes compañías, cuánto gastan en investigación, del porcentaje de lo que ellos reciben, cuánto gastan en investigación y cuánto es lo que se considera marketing. Ahí arriba puse no lo puse ahí arriba, bueno, aproximadamente, ahí está, el 22% en investigación, y en investigación entra lo que contaba antes el compañero, es una gran bolsa de gatos. Yo puedo decir que investigación es muchas cosas, digamos, pero es lo que yo digo, siempre es mi palabra, porque es muy difícil entrar a una compañía, porque estamos hablando de gigantes económicos. Fíjense que las peleas entre Pfizer, entre AstraZeneca, qué sé yo, es con los estados y les ganan las empresas. Cuando estamos hablando de industria de medicamentos, estamos hablando de las industrias más grandes del mundo, con más nivel de rentabilidad del mundo. Estamos hablando con industrias que son superiores a las del petróleo, a la de armas, a la de trata de personas, a la de prostitución, a la de lo que quieran. Es la industria, no sé si es la más grande del mundo, pero creo que está ahí entre las 3 primeras, sin ninguna duda. Armas, narcotráfico y Farma y narcotráfico, sí. Ahí andan. Y lo que figura abajo es el 30% se destina a marketing y administración. Seguimos. Ahora, ¿qué pasa cuando se les hace a los residentes la pregunta que yo les hice al principio a ustedes? A ver, ¿cuánto influyen los agentes de propaganda médica sobre las prácticas de prescripción? Porque yo trabajo en la clínica de Mayo, en la clínica Colón, qué sé yo, y voy a recibir visitadores médicos o agentes de propaganda médica. La mayoría de los residentes médicos de reciente graduación, que no están corrompidos, dicen, en mi caso, a mí, y nada, un 60%. 60% te dice nada. Un poco puede ser un 38% y mucho me influye un 1%. Ahora, si se le pregunta en otros médicos, fíjense, el mucho pasa de un 1% a un 33%. Yo digo, a esto le está... Ahora, es muy difícil reconocer la influencia propia. A mí me pagaron un congreso, me dieron una lapicera, me hicieron visitar un spa, algo. Es muy difícil reconocer esto como influencia sobre mi práctica. En general, casi todos los médicos las aceptan y casi todos los médicos dicen, a mí no me influye. ¿Me pagaron el viaje a Disneylandia? Sí. Pero a mí realmente no me influye nada. ¿Pero por qué te pagan el viaje a Disneylandia? Porque vos recetás más de estos medicamentos. A mí no me pagan nada. Lo digo casi con lástima. Pero claro, ya hace tantos años, digamos, que desde residente dije que no a los regalos, no sé qué, y en un momento se ve que manejan alguna información, porque ningún laboratorio nunca más me hizo ninguna oferta. Así que bueno, acá estoy como paria. Si alguien conoce alguno, me lo manda. Sí. Seguimos. ¿Qué pasa con los medicamentos? Los medicamentos van a ser una industria rentable en tanto haya enfermos. Esto lo tenemos que tener claro. Si los medicamentos curasen y deja de haber enfermos, se pierde rentabilidad. Entonces hay una cuestión, cuanto más enfermos hay, más se venden medicamentos. Y no estoy diciendo algo paranoico, no es una locura, es algo bastante razonable. Entonces entramos en lo que se llama el mundo de los Mongering Disease. Mongering Disease, está ahí, Mongering Disease, así, es lo que se llama invención de enfermedades. Hay muchas maneras de traducirlo, invención de enfermedades, tráfico de enfermedades, digamos, de alguna manera se genera enfermedades. Fíjense, estos son ejemplos de Mongering Disease, las comento rápido. El primer caso, que puede ser la timidez, el temor, pasala, se convierte en fobia social. Se la etiqueta, se nombra una determinada organización, la agencia, ¿cómo se llama? La de psiquiatría de Estados Unidos, el DSM, de golpe dice, existe la fobia social. Y como existe esto, que es una enfermedad nueva que antes no se conocía, y esta persona que ya tiene una etiqueta puede ser tratado con IRS, IMAOs, con beta bloqueantes, con benzodiazepinas, ansiolíticos, con combinación de terapia no sé qué. Existe un montón de medicamentos.
A veces se descubren patologías nuevas, enfermedades nuevas, y a veces se inventan, en función de que existen medicamentos que podrían modificar algo sobre eso, sobre ese estado. La calvicie pasó a ser un problema médico, digamos, a nadie le preocupa demasiado, o sí, pero pasó a ser un problema médico. ¿Cuándo pasó a ser un problema médico? Cuando sale finasterida al mercado. A ver, pasa. Finasteride lo que hace es evitar la caída del cabello. Actúa sobre las 5-alfa reductasa, qué sé yo. Digamos, baja los niveles de andrógenos, los niveles de hormonas masculinas, pero tiene algunos efectos secundarios como disfunción eréctil, descenso de la libido, disminución del volumen de eyaculado y a veces ginecomastia. Entonces, uno dice, bueno, tiene interés, se sigue usando, no es un medicamento que no existe. Pero está, ahora la calvicie pasó a ser un tema importante. Yo tenía pacientes que usaban finasteride, otros que tomaban corticoides, con lo cual se llenaban de efectos adversos. Seguimos. Otro mecanismo de las Mongeling disease es modificar los valores de corte en escalas continuas. Entonces cuando nosotros decimos, bueno, la densitometría, digamos, si tenés disminuida la densidad mineral ósea, tenés que empezar a tomar tal medicamento, tal medicamento, tal medicamento. Ahora, ¿cuál es el nivel a partir del cual, de qué densidad mineral ósea tenés que tomar medicamentos? Y esto se puede ir modificando. ¿A partir de qué nivel consideramos a una persona hipertensa? ¿A partir de qué nivel consideramos a una persona hipertensa? A ver. 140-90. Si en vez de 140-90 el punto de corte fuese 130-85, habría muchos más millones de personas hipertensas. O les podemos decir prehipertensas, pero que también requieren medicación. Y estos, lo que están haciendo ahí es modificar los valores de corte en escalas continuas, en colesterol, en hipertensión, en glucemia, etc. Seguimos. Fíjense el impacto que tienen. En glucemia, a ver, dale un toque. Esta es, miren el primer punto, lo que estamos mirando es en abscisas es la línea así, es miligramos por decilitro. Acá, no, la primera. Ahí, es miligramos por decilitro. Entonces decimos, che, con la vieja definición, hasta 126 miligramos, se decía una persona es diabética. Ahora, la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, dice, bueno, si en vez de 126 consideramos 100, a ver, ponele un toquecito, un toque allá, Juan, ahí, dale, pásale uno. Fíjense, a partir de 100, hay un montón de personas ya no van a ser menos del 10%, como era con la flechita roja, vieron que es un 3%, un 4% de la población que tiene diabetes. Ya con prediabetes, y un 30% de la población en Estados Unidos tiene prediabetes. Hay mucha más gente, y si uno dice, che, con prediabetes en realidad deberías empezar a tomar metformina, por un lado estamos convirtiendo a una persona que hasta ese momento era sana en una persona que se siente enferma, pero además que empieza a consumir un medicamento que tiene también efectos adversos, porque todos los medicamentos tienen efectos adversos. Esto es lo mismo con hipertensión a prehipertensión, con los niveles de colesterol, con el índice de masa corporal. Seguí, dale. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Fíjense, en este gráfico lo que estamos mirando es, en abscisas, los miligramos de colesterol en sangre. A ver si puedo pasar por algún lado, se los explico así porque me resulta más fácil la fecha. Acá estamos mirando los miligramos de colesterol en sangre. A medida que aumentamos, sácame la flecha. A medida que aumentamos los miligramos, vemos cuánta gente se muere, porque en ordenadas estamos viendo la mortalidad coronaria. Entonces decimos, bueno, che, con estos miligramos se mueren estas personas. Y si aumenta. Pero estamos mirando en distintos países, en distintos lugares. Entonces, acá, esta roja es el norte de Europa, esto es en Estados Unidos, este es en el sur de Europa, sur de Europa mediterránea, Japón. Fijémonos un punto de corte, tomemos un punto de corte. Por ejemplo, 250 miligramos por decilitro. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguien tiene problema? Con 250 miligramos por decilitro, en Japón
se muere un 3% de la población de colesterol. Ahora, con el mismo nivel de colesterol en el norte de Europa, se muere casi un 20% de la población. Entonces, si yo voy a reducir el colesterol, y lo reduzco, por ejemplo, un 10%, lo que voy a modificar la mortalidad en una población con altísima mortalidad va a ser mucho. Pero en una población que tiene poca mortalidad no va a ser nada. Entonces, cuando estamos hablando de esto, nosotros, ¿qué mortalidad tenemos por colesterol? ¿Alguien sabe? Los cardiólogos, ¿alguien sabe? ¿Juan? No se sabe. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países no hay estos estudios. Estos son estudios que se hizo un estudio en Japón, se hizo otro estudio, y a partir de estos estudios sacamos estas conclusiones. Pero fíjense que con un mismo nivel de corte, la modificación del objetivo terapéutico es absolutamente diferente. Esto es un supuesto que nosotros en general no lo tomamos en cuenta. Nosotros tomamos un estudio que se hizo en el norte de Escandinavia. Y decimos, che, bueno, bajamos el colesterol, hay que bajarlo. ¿Me siguen? Seguimos. Esto es otro ejemplo de Mongerin disease. Transformar enfermedades síntomas leves en enfermedades graves. El síndrome de colon irritable. El síndrome de colon irritable nace cuando Glaxo lanza el fármaco alocetrón. El alocetrón lo que modificaba era el síndrome de colon irritable, la sensación de... Claro, las personas pasan entre la diarrea y la constipación, digamos. Estás ahí, te molesta mucho, cualquier cosa te produce diarrea. Entonces dice, bueno, ahí, digamos, cuando descubren esto, crean un programa de educación médica. ¿Qué es un programa de educación médica? Por ejemplo, sacan guías al mercado, en el cual se dice, ante tal cosa, hay que hacer esto, hay que darle tal dieta, no sé qué, y darle medicación. ¿Cuál es la medicación probada? Alocetrón. Lanzan mucha propaganda, se lanza fuertemente y esto se interrumpe después de varios años cuando la FDA informa de colitis isquémicas, o sea, la gente se muere por el medicamento. Colitis isquémicas como si el intestino tuviera un infarto y entonces la gente se muere. Es difícil encima de reconocer. Yo tuve colitis isquémica de la guardia y no sabía a dónde agarrar. Seguimos. La medicalización de la vida cotidiana, ejemplos de Mongerin disease. La flibanserina es un medicamento que sale, no sé si se acuerdan del Viagra. El Viagra lo que modifica es el flujo de sangre en el pene. Hace que se vasodilaten las arterias y entonces llega mucha sangre al pene. Y entonces produce erección en personas que tienen estos problemas, en diabéticos, personas que tienen problemas de erección. Como fue un éxito espectacular, lo que se llama un blockbuster, un éxito a nivel mundial, sacan pocos años después, intentan generar lo mismo para las mujeres, porque, digamos, se ve el tema de la sexualidad del orgasmo pasa a ser como algo medicalizante, y sacan la flibanserina. La flibanserina actúa, pero no actúa a ese nivel, en realidad era un antidepresivo que no servía para nada, entonces se retiró del mercado. Pero encontraron, entre las pruebas, que las personas que los tomaban mejoraban el deseo sexual. Entonces inician y lo sacan al mercado con esto. Y los ensayos de eficacia logran demostrar que efectivamente es eficaz. Entonces las mujeres que toman este medicamento, flibanserina, logran tener casi un orgasmo más por mes, digamos. Esto es lo que logran. No llega a ser uno más. Pero tienen mareos, tienen fatigas, tienen náuseas, puede causar hipotensión, puede causar desmayos. Y sin embargo, esta droga sale al mercado perfectamente aprobada. ¿Por qué sale? Básicamente porque hay un control muy fuerte de la FDA. La FDA había rechazado esta droga, lo rechazó 2 veces, la tercera vez que lo prueban, digamos, a través de lobby, qué sé yo, y son medicamentos que están en el mercado. Fíjense cómo se instala este medicamento. Seguimos. La flibanserina fue patentada en el 96 por Boehringer. En el 99, hasta ese momento, no aparece el concepto de disfunción sexual femenina. No existía este concepto. Aparece un primer artículo en la revista JAMA, una revista muy importante, porque en las revistas estas internacionales es donde se publican estas cuestiones, y luego, a través de varios años, el DSM-4, ¿saben lo que es el DSM-4, el DSM-5? ¿Qué son? ¿Qué es? Bien, y entonces aparece como enfermedad mental. La disfunción sexual femenina aparece como patología.
no aparece, no es que hay una patología que se desconoce cómo se trata y después aparece un medicamento. Aparece el medicamento y a partir de ahí se etiqueta una patología. Esto no es una excepción, esto digamos es un mecanismo bastante actual. En octubre del 2010 la droga fue rechazada por la FDA por los efectos adversos, estos que contaba antes, las mujeres se desmayan, bueno, es necesario tomarla. Se aprobó y salió al mercado en el 2015 y está en el mercado, se puede comprar. Seguimos. Bien, esto es el concepto de prevención cuaternaria, lo queríamos dar en algún momento, porque el año pasado no logramos ni siquiera dar la definición. La prevención cuaternaria, nosotros hablamos de prevención primaria, secundaria, terciaria, no la vamos a destacar ahora, creo que ustedes más o menos lo manejan. Y está la prevención cuaternaria. ¿Escucharon hablar de prevención cuaternaria? Perfecto, esa es la definición, seguimos. Y estamos hablando de esto, disease monitoring, medicalización de la vida, seguimos, dale. Sobre diagnósticos, screening inútiles. Esto lo ven con quién, con tamizaje, ¿no? Con Juan Canela. Bien. La otra cuestión es, bueno, frente a este quilombo, ¿de dónde sacamos información creíble, información confiable, los profesionales de la salud? ¿De dónde la sacan? Cuéntenme ustedes, ¿de dónde consideran que la sacan? ¿De dónde sacan? Yo soy médico. Veo una paciente en el consultorio y no sé qué darle. Es una paciente obesa. Probó dieta, no anda, qué sé yo, sé que hay medicamentos en el mercado para la obesidad. Hay ahora. ¿De artículos científicos? ¿Cómo? De artículos científicos, de empresas como UpToDate, como PubMed y... Alguien que me traduzca. Artículos científicos. Artículos científicos, perfectamente entendible. Bueno, bárbaro, pero los artículos científicos... ¿Quién los produce? ¿Dónde se produce? ¿Quién los financia? Bueno, pesquisadores los producen y son validados por las empresas que hacen la divulgación, como PubMed, como UpToDate, como, no sé, otras empresas del ramo de la medicina. Empresas vinculadas con la industria del medicamento. Claro, lo que decíamos antes, muchos pueden estar vinculados. Entonces es difícil decir, che, yo leo un artículo, pero si este artículo, yo soy el que quiere vender el auto y te escribo el artículo sobre el auto, es complicado, porque es una cuestión de fe. Al final, nosotros hablamos de medicina positivista, pero es una cuestión de fe, ¿te creo o no te creo? Entonces el tema es poder leer el artículo. Fíjense, cuando estamos en la soledad del consultorio, esto es lo que nos pasa. Está el médico frente a un paciente, el paciente come mucho, qué sé yo. El médico acude a otro médico, recibe información del congreso, puede buscar en los libros. Seguimos. Ahora, todas estas distintas fuentes son influenciadas por la industria farmacéutica. De una manera o de otra, la industria puede escribir el libro, puede influenciar sobre el influencer, digamos, sobre un profesor, sobre el jefe de hecho, hay personas que se llaman speakers, que han hecho su carrera de esta manera, han desarrollado su carrera gracias a la industria del medicamento. Yo lo digo con bastante conocimiento porque yo he dado clases a especialistas, por ejemplo, no sé, trabajábamos con cardiólogos sobre hipertensión y qué sé yo, y era muy difícil sacarlos de alguna cuestión y en algún momento por ahí saltaba o me contaban muy en confianza que ellos eran speakers de alguna empresa, que habían logrado, que tenían sus cargos por esto, pero en general no lo cuentan, obviamente no cuentan cómo hicieron su carrera. Bien, influyen sobre los medios masivos de comunicación también, y a través de eso sobre los pacientes y sobre los médicos, obviamente sobre el contenido de Internet. Se escribe el contenido de Internet, se difunde. Hay cosas que dicen, che, este medicamento, el ensayo clínico que dice, probamos este medicamento sobre 10.000 personas y no funcionó, es más difícil de conseguir que el que dice sí funcionó. Sobre grupos de pacientes, lo que comentábamos antes. Seguimos. Las guías, que son la fuente de información más importante para los médicos, las guías son producidas por médicos muy prestigiosos que escriben, digamos, toman la evidencia y escriben las guías. Entonces, los médicos más prestigiosos de Estados Unidos, diabetólogos, escriben las guías de diabetes. Esa guía de diabetes es la que nosotros copiamos.
la de colesterol, la de diabetes, la de insuficiencia cardíaca, todo en general, todo el material viene de Estados Unidos o de Europa. Ahora, hay relaciones entre las guías de práctica médica, entre los autores de la guía de práctica médica y la industria. Fíjense, esto es un cuestionario, se lo envió a casi 200 autores de las guías de práctica médica, de las guías importantes, de los consensos importantes internacionales, respondió solo la mitad. El resto ni respondió, pero de los que respondieron, dicen, bueno, sí, tengo alguna relación con la industria, un 87%, casi el 90% tenía relación con la industria. Si le pagaron viajes decían que sí, más del 50%, etc. Y fíjense que un 6% directamente es el dueño de la industria. Posee acciones en la industria, quiere decir, che, parte de la ganancia de la industria viene a mis manos. Y yo soy el que está escribiendo la guía de práctica médica diciendo, che, tienen que tomar este medicamento. Con lo cual, las guías de práctica médica son una fuente de información creíble, pero sumamente influenciable. Y no sabemos si es creíble. ¿Qué sé yo? La guía de práctica, la Asociación Argentina de Cardiología dice que hay que tomar un medicamento nuevo para bajar el colesterol. Yo no sé cuánto creerlo. Porque la guía de práctica médica no te dice de dónde, o sí te dice de dónde saca la información, pero digamos, si vos vas a buscar la información, a lo mejor no es exactamente la misma que tomó el autor de la guía de práctica médica. La información puede ser variada, puede haber varios ensayos que digan cosas distintas. Un mismo ensayo puede dar una conclusión y te está ocultando otra. Che, sí, te baja el colesterol, pero te produce arritmias. Esta parte no la sacan. ¿Se entiende? Es más difícil leer una fuente de información secundaria, una guía de práctica médica, que ir y mirar directamente el estudio. En el estudio saltan estas cosas. Las fuentes primarias de información, los estudios, los ensayos, saltan estas cosas. Pero para que salten vos tenés que saber leerlo. Con lo cual tenemos un gran problema y es que los médicos no saben leer las fuentes de información primaria. No saben leer los ensayos. No saben leer los estudios. Y leen las guías de práctica médica, el libro, repiten lo que le dice el profesor, el residente superior. El residente superior es la gran fuente de información de la vida. Es verdad. O el médico de plantas, que puede decir la mayor pavada y hay que repetirla. Porque es tu superior, digamos. Nosotros nos formamos de una manera jerárquica, casi como en el ejército. Pero además porque aprendemos de esa manera de aprender. La incorporamos. Las revistas científicas tienen conflictos de interés. Fíjense, acá es en un estudio con casi 200 ensayos clínicos. Seguimos. Y estos son los resultados. 50%, esto es ya directamente fuente primaria, el ensayo clínico, no estamos mirando la guía. Estamos mirando el ensayo clínico que se publica en Lancet, que se publica en New England Journal of Medicine, en British Medical Journal, en las revistas, 5 o 6 revistas más importantes que tienen revisor por pares, personas que dicen, che, vamos a investigar si esto es cierto. 50% de los ensayos clínicos son patrocinados por la industria, 37% no revelaban la fuente de financiación, y casi el 100%, 98% mostraba solo variables subrogadas. ¿Se acuerdan lo que eran las variables subrogadas? Eso que decíamos, che, no te está mostrando si tomar un medicamento disminuye el riesgo de muerte en diabéticos, te está mostrando que baja la glucemia. Ahora, ¿vos creés que bajando la glucemia disminuye el riesgo de muerte? ¿Esto es cierto? Hay que demostrarlo. Bajar la glucemia puede ser una variable subrogada. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar mucho a lo largo de todo el año. No es fácil de entender, pero necesitamos que lo entiendan para no ser pasto de la industria. Bien, acá les dejamos otras preguntas que las podrán ver. No hay tiempo para desarrollarlos. Si los medicamentos son bienes sociales, productos del mercado. ¿Cuál es el rol del Estado en la producción de medicamentos? ¿Quién hace el control de medicamentos en Argentina? Si existe control de calidad de medicamentos. Si hay producción pública de medicamentos en el país, hay algunos laboratorios, hay 22 laboratorios, si no me equivoco, 22 o 24, 22 creo que son. Así que algo hay. ¿De qué hablamos cuando hablamos de medicamentos huérfanos? Y la última pregunta es, ¿qué son los genéricos? No hay tiempo para desarrollar esto, por una cuestión hasta de cansancio, pero sí son preguntas que necesitamos que se vayan preguntando. Les dejo las preguntas simplemente. ¿Qué son los genéricos?
Fuerte, fuerte para allá. Dale. Sería un similar de la droga original que fue creada para determinada patología. Ok. ¿Es similar a la droga original? Sería un nombre más científico, biosintéticos, algo así. No te entiendo. No, que había sería... No, son medicamentos similares a las drogas originales, pero tienen... A biosimilares. Biosimilares ahí se parece más. Ok, seguimos. Bien, así se definen medicamentos genéricos. ¿Se acuerdan que les decía? Se lanza un medicamento al mercado, lo lanzo yo, Glaxo. Lanzo un medicamento al mercado y tengo la patente durante 10 años. Ahora, una vez que vence la patente, otras industrias, otras empresas pueden producir este medicamento y este medicamento ya no paga regalías y entonces es mucho más barato. Pero son medicamentos que han demostrado que tienen lo que se llama bioequivalencia con el medicamento original. Tienen bioequivalencia y tienen la misma biodisponibilidad. Estas palabras se las vamos presentando. La bioequivalencia quiere decir que son medicamentos prácticamente iguales. Un comprimido de este es prácticamente igual a este. Puede cambiar un poco el excipiente. Pero la velocidad de absorción, por ejemplo, de la droga en el intestino es básicamente igual. Entonces, el porcentaje de droga en sangre y la velocidad con la cual se absorbe, tiene que ser igual. Eso se llama biodisponibilidad. La biodisponibilidad es, si un fármaco tiene la misma biodisponibilidad del otro, quiere decir que se absorbe en porcentajes similares. Yo le doy los dos fármacos a Patricia y se absorben en días distintos y se absorben el mismo porcentaje. ¿Se entiende? Pero además a la misma velocidad. No es que uno se absorbió muy rápido y el otro muy lento. Tienen que haber demostrado esto. Seguimos. Yo iba a preguntar, ¿eso pasa por todos los mismos procesos de que la original, la primera? No, solo tiene que demostrar que tiene bioequivalencia y bioseguridad, no tiene que demostrar ninguna de las otras fases de investigación. Por eso un medicamento genérico es mucho más barato. La mayor parte del mercado de medicamentos en Estados Unidos y en Europa son medicamentos genéricos. Acá en Argentina no existen los genéricos, ahora vamos a ver. No existe lo que se llama medicamentos genéricos, porque no hay una ley de medicamentos genéricos. Sí. La diferencia prácticamente entre un medicamento genérico y uno de marca sería la marca, el precio. No, el medicamento genérico, esto es justo lo que quería mostrar. A ver, ahora te contesto esto, miremos esto ahí, me decís. Dice, los medicamentos genéricos son comercializados tanto por laboratorios que se dedican exclusivamente a la fabricación de estos productos, de los medicamentos genéricos, como por un laboratorio de marca, pero una vez que venció la patente original. Entonces otro laboratorio, Roche, puede producir el mismo medicamento que estaba produciendo Glaxo. Pero como ya no lo tiene que pagar patente, lo llama de otra manera, le pone su marca, pero demostró que tiene bioequivalencia, etcétera, y entonces es un medicamento genérico. Pero le puede poner el nombre del medicamento genérico y también su marca. ¿Está bien? En el envase del medicamento tiene que figurar, como dice ahí arriba, tiene que figurar ibuprofeno, el nombre de DCI, la denominación común internacional, y también muchas veces figura el nombre del laboratorio fabricante. Bien, seguimos. En Argentina decimos lo que hay son copias, no hay medicamentos genéricos. ¿Por qué? Porque no hay obligación, no hay una ley de medicamentos genéricos. Y entonces salen medicamentos que son moléculas similares. Ella hace una molécula similar a la que era la mía, pero no tiene que demostrar bioequivalencia, ni la misma velocidad de absorción. Y ese medicamento no es un genérico, porque a lo mejor se absorbe con otra velocidad. ¿Se entiende? Son copias. Ella hace su medicamento, hace sus pruebas sobre el medicamento, dice este medicamento es igual que el otro. Y lo llamamos con otro nombre. Yo lo llamaba Lotrial y ella lo llamaba de otra manera que no sé. Bien. Entonces podemos tener el medicamento original, por ejemplo, con el Enalapril. Tenemos el medicamento original que lo hizo el laboratorio Merck. Y que sale, a ver, dale uno más. Sale 400 pesos. Esto lo hice, esta filmina la hice hace como a principios del año pasado. Así que ahora sale más. El Lotrial es una copia, pero que lo hace otro laboratorio, lo hace Roemers, y tiene entonces otro nombre de fantasía, pero sigue teniendo Enalapril. Pero es una copia.
¿Está bien? Y puede haber otra copia, pero que salga con el nombre de la denominación común internacional sin ponerle el nombre de marca, el nombre de fantasía. Entonces se lo llaman Enalapril, que lo hace Richet. Pero los tres son Enalapril. ¿Se entiende esto? No Ok. me quedó muy clara, perdón, la diferencia entre la copia y el genérico. Que el genérico tiene que demostrar biodisponibilidad y bioequivalencia. La copia no. Perfecto. Como en Argentina no hay ley que obliga a esto. Pero eso altera la terapéutica, ¿no? ¿Cómo? Altera la terapéutica, o sea, si como médico recetas una copia va a alterar los tratamientos, o sea, o no. Bueno, en primer lugar los médicos no sabemos cuál es el médico. Yo tengo que recetar Enalapril. No sé cuál es el medicamento original, cuál es la copia, cuál es el genérico, no sé qué. La verdad es que no lo sé. Tampoco sé cuál lo produce mejor que el otro. No tengo idea. ¿Por qué? Porque en Argentina no hay un control estatal sobre esto. El que hace el control de su producto es el mismo laboratorio. Entonces el laboratorio te dice, este medicamento ha demostrado tal porcentaje de absorción en tal tiempo, qué sé yo. Es el mismo laboratorio. Y además en tal partida del medicamento. Entonces es muy difícil. Entonces cuando uno le dice, che, a los pacientes, ¿qué medicamento compras? Y comprar más barato, si no hay control de calidad sobre esto. Cuando yo le tengo que decir a un paciente que tiene que comprar, le doy el nombre genérico, le digo, comprar Enalapril. Y pregunta en la farmacia, te van a dar uno. Y vos decís, che, ¿no tenés otro más barato? ¿Por qué? Porque más barato no necesariamente es mejor ni peor. Es más barato. Pero no hay manera de saberlo. No, en este momento es como, la verdad es esa. Seguimos. Bueno, esto, lo que sí hay en Argentina es, a partir de esta ley, la 25649, es una ley muy famosa, es la promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico. Esto se promulga, digamos, en el 2000, en el 2002 esto ya existe. Lo que dicen es, toda receta debe recetarse con el nombre del medicamento genérico. No podés recetar con el nombre de fantasía, porque hasta ese momento los médicos ponían Lotrial. Y ahora no, vos tenés que poner Enalapril. Si abajo le querés poner el nombre de fantasía, el nombre de marca, entre paréntesis le pones Lotrial. Pero esto es una recomendación. El paciente va a la farmacia y dice, no, a mí no me des Lotrial, dame el más barato. Lo cual implica un fuerte grado de concientización y de educación de los pacientes. Para que entiendan esto, en general los pacientes obedecen lo que dicen los médicos. Y los médicos están fuertemente influenciados por la industria. Perdón. También las farmacias están influenciadas. Sí, esa era mi siguiente frase. Exactamente eso. Decila vos. No, justamente por eso, porque como vos le recetas la droga y en la farmacia se puede cambiar la marca, a veces te conviene sugerir directamente la marca, que vos sabés que es la económica, que es con la que el paciente viene, y allá en la farmacia suele pasar que te dicen, no, vos sabés que esta marca no la tengo, si la querés, te la tengo que pedir a la droguería, entonces la voy a tener dentro de una semana, y no sé, y ya la que tengo es esta, que casualmente es la más cara. Entonces, y ves que la farmacia está pintada toda de amarillo, o toda de violeta, o viste, entonces... Es exactamente así. A partir del 2002, lo que pasó es que la industria pasó a enfocarse a los médicos, sigue enfocándose sobre los médicos, pero parte de esto fue destinado, en relaciones públicas, fue destinado a farmacias, acá en Argentina. Igual Argentina está clarísimo que es un mercado chiquito, ¿no? Seguimos. Esto lo vamos a dar hoy porque nos dimos cuenta cuando tomábamos parcial y les decíamos a los chicos hagan una receta, que no había idea de que tenía que figurar en una receta, fue error nuestro el año pasado, así que lo agregamos acá. Básicamente lo que tenemos que agregar es lo que está subrayado en un ovalito. O sea, lo que tiene que figurar son los datos de la institución, los datos del médico, ahí abajo la firma y sello del profesional, los datos del paciente. No es necesario que pongan la edad, el teléfono, qué sé yo, no sé, todo eso no. Pero el nombre de apellido, el número de documento tiene que estar. Y abajo tiene que estar la prescripción. Ahí fíjense que dice nombre genérico y comercial. Esto no es así, esto lo bajé de internet para mostrarlo porque era más fácil que hacerle yo con mi letra en una receta que no iban a entender de qué estaba hablando. Pero el nombre comercial no es necesario ponerlo en la receta, esto lo remarco. Entonces, en la receta lo que tiene que figurar es el nombre genérico.
Chao. Y es mucho más sencillo para ustedes, porque así se lo acuerdan de paso. Porque cuando terminan el año, van a tener que aprender una cantidad de medicamentos importantes. Y van a tener que aprenderse los nombres. Y aprenderse los nombres, no sé, cuando llegan a la parte de salud mental, se matan. Porque el responsable ahí es Marcos. Marcos tiene algunos cuchillos en la espalda. Porque los nombres son difíciles de aprender. Entonces, una cosa es aprenderte, no sé, uno ve hipertensión arterial y una cosa es aprenderte 10 nombres y otra es aprenderte 40. Y hay que aprenderse los nombres, las características, Esto es parte de la cursada. Bien, la fecha, el diagnóstico. Sí, dale, cerramos. Bueno, esta es una frase que la escribió el Che Guevara. Me la había puesto mi hijo cuando tenía 12 años en la heladera, me encantó. Teníamos algunas discusiones políticas y él me la puso así y dice, aun cuando uno se reconozca comunista o socialista, peronista o cualquier otra ideología política en determinado país, solo caben dos posiciones en la historia. O se está a favor de los monopolios o se está en contra de los monopolios. Y esto lo escribió el Che Guevara hace muchos años. Está desactualizado, está fuera de moda, pero la frase sigue siendo muy vigente. Y lo de arriba, perdón, esto de acá arriba, el chistecito ese de Pfizer, es uno de los que circula con el tema de las vacunas COVID. Porque todo lo que estuvimos hablando hoy se podría ejemplificar perfectamente siguiendo los diarios del último año y mirando qué es lo que pasó con los medicamentos. Desde los medicamentos que se producen el año pasado y que no tenían ninguna eficacia, ¿se acuerdan? Los medicamentos de la hidroxicloroquina que se producía y que el presidente Trump de Estados Unidos decía que había que tomarla y que no servía para nada. Desde eso, porque lo decían los médicos de la Casa Blanca y todo el mundo empezó a tomar hidroxicloroquina, hasta lo que está ocurriendo ahora con las vacunas, que es brutal. Una vacuna se vende en Europa a un precio y en un país africano sale 20, 30 veces más. Y vos decís, pero si no tienen plata, y porque estamos hablando justamente de cuestiones de poder. El precio de los medicamentos se define por una cuestión de poder. Es eso, yo soy más grandote, vos no me podés, te lo marco. Las vacunas son una necesidad, te voy a poner el precio. Los medicamentos, esto que sale en los diarios, ustedes lo deben haber leído, que estaban en Argentina se investigó, en Argentina se desarrollaron algunas cuestiones, pero hay partidas que directamente fueron a Estados Unidos, a México, a otros lados. Todas estas cuestiones es simplemente, de lo que estuvimos hablando hoy, es simplemente mirar un poquito los diarios, ponerle nombre, nada más. Bueno, muchas gracias. Terminamos esta parte.